Bienvenidos a todos los que se están uniendo a la transmisión del día de hoy. Hola a todos los que se están uniendo. Muchas gracias por conectarse el día de hoy a una nueva transmisión. Como algunos ya saben, todos los días jueves tenemos las transmisiones y tenemos conversaciones de diversos temas. Hoy estamos con Catalina, que ya está aquí en pantalla, que la pueden ir viendo. Vamos a esperar un poquito de que se unan más personas y comenzamos. Así que mientras tanto, sí nos pueden ir avisando si se escucha todo bien, no hay ningún problema. Si yo me escucho bien. Y si nos pueden contar cómo se escucha, si no hay problemas con la transmisión, se los agradecería mucho. Ahí hay dedito para arriba, así que dedito para arriba significa que está todo bien. Así que vamos a comenzar. El día de hoy estamos con Catalina Flores y vamos a estar tratando sobre desentrañar los enigmas de la formación planetaria. Así que voy a presentar a Catalina Flores Quintana, que es alumno de doctorado de astrofísica en la Universidad Andrés Bello y también es investigadora del Instituto Milenio de Astrofísica. Ella está trabajando en su tesis sobre formación planetaria y además colabora en un proyecto para detectar exoplanetas en una futura misión espacial de la NASA. Así que muchas gracias, Catalina, por haber aceptado esta invitación. Si quieres decir unas palabras a la gente que se nos está uniendo. No, nada, gracias nomás, bueno, por venir a verme, obviamente, y qué bueno que se interesen en estos temas de astronomía en general y, bueno, ahora lo que vamos a hablar que son planetas. Sí, un tema que habíamos estado en el último tiempo hablando de galaxias y habíamos estado teniendo otros invitados sobre estadística y Big Data, así que hace rato que no hablábamos de temas planetarios, así que muchas gracias por estar aquí nuevamente y vamos a comenzar. Entonces, tal cual como yo ya mencioné, el título de esta conversación es Desentrañando los enigmas de la formación planetaria y en relación justamente a él, ¿por qué existen los enigmas o los temas o por qué están estos temas inconclusos en la formación planetaria? ¿Por qué lo llamamos como enigma y no hablamos de la formación planetaria propiamente tal? Bueno, se habla de que hay enigmas o temas inconclusos porque, bueno, eso es parte de la ciencia, digamos, lo que define la ciencia, que es un tema como súper dinámico y cambiante. Uh-huh. Y digamos, en el área de la formación planetaria, por lo menos, hay hartos temas que están como poco entendidos, o se conoce como la idea general, digamos. Siendo bien concretos, hay dos teorías que son como las más aceptadas sobre cómo se forman los planetas, Uh-huh. pero a grandes rasgos, digamos, se entiende más o menos las ideas generales. Pero si uno quiere ir como al detalle, todavía hay hartas cosas que hay que como mejorar o desentrañar, como es el título de la charla. Entonces, por eso es que hay tema inconcluso. La teoría no está completamente, no es tan robusta, digamos, no logra explicar todo el proceso físico que hay detrás de la formación de planetas. Igual yo creo que es importante aclarar un poco como la definición de ciencia, digamos, porque tanto en astronomía como en cualquier otro tipo de ciencia hay muchas cosas que están inconclusas o que tienen estos enigmas, como en el caso de la formación planetaria. Pero eso es porque funciona así, digamos. A uno cuando va, no sé, al colegio, por ejemplo, y le pasan algún ramo de ciencia, física, química, lo que sea, le enseñan las cosas como que fueran verdades absolutas o irrefutables, como que no van a cambiar en el fondo. O sea, si yo voy al colegio y me enseñan que el Sol se formó de esta manera, eso es así y no cambia más.
Y no es tan así. En la práctica puede que, no en el caso específico del Sol, digamos, pero puede que las cosas vayan variando en el tiempo según lo que se va descubriendo. Ujú. O sea, hasta ahora hay dos teorías que son las más aceptadas en formación planetaria, pero el día de mañana se puede hacer un descubrimiento importante que deja patas para arriba esa teoría y ya no, digamos, no, habría que mejorarlas o cambiarlas completamente. Ujú. Entonces, eso yo creo que es como importante dejarlo claro también, que las cosas en ciencia siempre tienen detallitos que no se conocen bien, que todavía se están trabajando, y para eso existe la ciencia, digamos. Tú Y en mencionaste, planetas, ujú, uh-huh, no, que dime, dime. quería hacer hincapié en que tú mencionaste que existían como dos teorías que Uh-huh. explican o que son como las dos teorías más aceptadas. Entonces quería que ahondáramos un poquito más en esas teorías. Como, A claro, te grandes explico más rasgos. o menos Ujú. de qué se trata cada una. Que yo, para explicar cada una, yo creo que habría que tratar de hablar un poco la idea general de cómo se Ujú. forman los planetas, o la idea aceptada, porque es como que hay una teoría grande, la idea general, y después vienen estas dos subteorías de cómo se podrían formar los planetas rocosos y gaseosos, digamos, que son como los dos tipos de planetas que se conocen. Ujú. Eh, bueno, la teoría general o la idea general de cómo se forman los planetas parte, digamos, de algo que se llama una nube molecular, una Ujú. nube gigante de polvo y gas. Estas son unas nubes gigantes, son enormes, pueden medir millones de unidades astronómicas. Ujú. Una unidad astronómica, para que se entienda, es la distancia que hay entre la Tierra y el Sol. Entonces, imagínense esa misma distancia multiplicada por millones. Estas nubes son gigantes, son enormes. Entonces, estas nubes son súper frías y están compuestas por polvo y gas, principalmente el gas es hidrógeno molecular. Y cuando Ujú. digo frías me refiero a algo, no sé, unos 200, 250 grados bajo cero. O sea, son muy frías, Mm. son súper heladas. Estas nubes tienen como sobredensidades, no es como una nube completamente homogénea, tienen partes que son más densas que otras, y en esas sobredensidades puede ocurrir que empiecen como a colapsar. Cuando uno habla de colapsar es como que el material se empieza a juntar, a apretar por efecto de la gravedad. Entonces, estas zonas empiezan como a colapsar sobre sí mismas, la nube completa es como que se empieza a apretar, digamos. Eh, y cada una de estas sobredensidades finalmente es como que se fragmenta, se separa de la nube principal. Ujú. Cada uno de estos fragmentitos finalmente puede empezar a formar lo que se conoce como una protoestrella, que es como la etapa previa a una estrella. Y en este colapso, lo que ocurre, digamos, es que el polvo y el gas que está en la nube es como que van cayendo, van acercándose hacia esta protoestrella que está en formación. Entonces, como que esta protoestrella se empieza a alimentar del material que va cayendo hacia ella. Y a medida que el material va cayendo también, por conservación del momento angular en este caso, se empieza a formar una estructura como un disco de polvo y de gas, con el mismo material que viene de la nube. En este disco que se forma alrededor de la Ujú. protoestrella es donde uno cree que se forman los planetas. Ya. Bueno, estos discos igual son estructuras súper grandes, también pueden medir 100 unidades astronómicas o hasta miles digo, entre 100 y 1000 unidades astronómicas más o menos como el rango. Entonces igual son estructuras gigantescas donde se pueden formar los planetas. Y ahí es donde vienen estas dos teorías que te mencionaba yo. Una se conoce como acreción del núcleo, creo que esa sería como la traducción al español, y la otra se llama, o como el título que se le puede dar es inestabilidades gravitacionales. En el caso de la acreción de núcleo, se habla de una formación de un planeta como que va de menos a más, Ujú. en el sentido de que el polvo que está presente en el disco, en este caso solo el polvo, los granitos que hay ahí, que son de tamaño de 1 milímetro o incluso menos, empiezan a crecer. Ya. Este crecimiento se cree que es porque los granitos de polvo entre sí empiezan a chocar. Ujú. Chocan entre ellos y empiezan a formar algo más grande, entonces pasan del milímetro al centímetro, digamos, en tamaño, hasta algo más grande, obviamente, pueden llegar a medir metros, y cuando ya alcanzan un tamaño que es como de kilómetros, uno empieza a hablar de planetesimales. No sé si ya has escuchado esa palabra antes, pero es algo como un asteroide, digamos, similar a un asteroide, una roca más grande que crece lo suficiente por medio de estas colisiones. Ujú. Eh, y al tener tanta masa ya empieza como con su propia gravedad puede empezar a traer más material del que tiene alrededor. Entonces al final es como una especie de efecto bola de nieve en que Ya. el polvo más chiquitito se va transformando en algo más grande.
Ujú. Esa es como la idea general de la teoría 1, digamos, la de acreción del núcleo, y la idea es que pueda explicar los planetas rocosos, digamos, cómo se forman planetas rocosos como la Tierra, Marte, y también los planetas gaseosos como Júpiter o Saturno, por ejemplo. En el caso de estos como gigantes gaseosos como Júpiter, se cree que tienen un núcleo que es rocoso. Por eso es como que de ahí parte la teoría. Primero se formaría el núcleo del planeta, digamos, que es el gaseoso, y después por la misma gravedad también podría empezar a traer gas del que está presente en el disco. Y con eso formaría finalmente su atmósfera. Entonces, esa es la teoría de acreción de núcleo. Y la otra de inestabilidades gravitacionales es como que va de más a menos, ¿Ya? como sentido contrario. Y lo que habla es que uno debiera tener un disco, digamos, lo suficientemente masivo. Ujú. Con masivo me refiero a que tenga harta materia, harto polvo, harto gas. Al ser tan masivo, este disco le ocurre algo similar como lo que le pasa a la nube molecular inicial, la que les Ujú. decía que se empieza a colapsar como por partes y se fragmenta. Es similar a ese proceso. Como el disco es tan grande, tan masivo, su propia gravedad empieza a generar inestabilidades en distintas partes del mismo disco. Entonces, cada zona del disco que se está volviendo como, digamos, inestable, Ujú. empieza a colapsar también, como individualmente. Entonces, se habla como que del disco grande se pueden empezar a formar cosas más chiquititas, como que se empezaran a acretar material, como se dice, o a atraerlo o alimentarse del material del disco. Ujú. Esa teoría se espera que pudiera explicar los planetas gaseosos, Ya. no así los rocosos. Entonces, esas es como las dos ramas que hay para tratar de explicar cómo se forman. Ahora, esa es la idea general, obviamente. Aquí hay hartos vacíos entre medio y por lo mismo es que están estos enigmas. Bueno, no se entiende completamente cómo ocurre todo el proceso físico de esta. Entonces, Claro, ahí vendrían como algunos problemas que tendrían como estas las técnicas que se aplican. A ver si podemos hablar un poco de los problemas que tenemos como de resolución o de las técnicas indirectas que se utilizan. bueno, los problemas de resolución van como ligados a la detección de planetas que se estén formando. Ujú. Okay. Volvimos. Espera. ¿Segura? Sí, 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 me acaba de decir que estamos. Espérame, déjame ver. Avísame tú. Ya. Perdón, nos caímos un segundito, pero ya volvimos. Estábamos hablando sobre los problemas que teníamos con la resolución y las técnicas indirectas. Así que volvamos a Retomando, retomando lo que estábamos conversando. ya, el problema de la resolución, será el detalle. Lo que decía era que para detectar planetas que se estén formando, la resolución es como algo crucial, digamos, es súper relevante, digamos, es un problema que está muy presente en esta materia. Y por lo mismo, ALMA como que revolucionó mucho el área de la formación planetaria específicamente, Uh-huh. porque nos dio mucha más resolución para poder ver los discos. Los discos donde uno dice que se forman los planetas están a distancia entre 100, 200, hasta 400 parsecs, que son distancias bastante grandes. Uh-huh. Parsec es otra unidad que se ocupa harto en astronomía. No recuerdo exactamente la conversión con los kilómetros, pero es una distancia bastante grande. No sé si tú tienes el número por ahí. No, no. Pero bueno, estos discos están, digamos, a una distancia tan grande que no podemos resolverlos. Uh-huh. No podíamos resolverlos o ver los detalles que hay en el mismo disco. Entonces menos íbamos a poder ver el mismo planeta. Mm. Desde que apareció ALMA, digamos, eso cambió. Pero lo que podemos ver hasta ahora al menos son las estructuras que hay en estos discos. Ahí más adelante vamos a ver alguna fotito de eso, pero probablemente también han visto harta imágenes de estos discos, Mm. pero en el fondo tienen anillos, tienen espirales, tienen estructuras un poco más asimétricas y todas esas estructuras se han podido ver ahora gracias a ALMA. Pero los planetas en particular no se logran ver, digamos, en detalle. O sea, Yeah. lo ideal sería poder ver un planeta formándose como en una película, digamos, uno pudiera ver el planeta agregando Sería material. el yumbito. Sería lo ideal, pero eso no es posible. Entonces, lo que tenemos a nuestra disposición ahora son estas teorías Uh-huh. eh,
que están inconclusas, digamos, que tratan de explicarnos un poco, que están inconclusas, y técnicas indirectas para tratar de inferir si lo que se está viendo es como un píxel en una imagen, es realmente un planeta o no. Entonces uno como que trata de decir, veamos cómo este supuesto planeta está interactuando con el material que hay alrededor, con el gas, con el polvo, lo que sea, y de ahí como que se infiere o se concluye que puede haber un planeta, pero no es que uno lo vea realmente el planeta en HD. Claro. ¿Y cuál sería la importancia de entender bien la formación planetaria? ¿Por qué se estudia? O sea, si ya tenemos una idea más o menos de cómo funciona la cosa, ¿por qué es tan importante entender finalmente como toda la estructura de la formación, toda la teoría, y no nos quedamos solo como con, mira, parece que esto explica un poquito? Disculpa, se me cortó un poco el audio, no sé qué. ¿Me Repetir escuchas la ahora? pregunta. Sí, ahora te escucho. No, que es, ¿por qué es tan importante entender la formación planetaria? ¿Por qué no nos quedamos con estas dos teorías que tú mencionabas hace un rato? ¿Y por qué seguimos investigando? ¿Por qué hay que complementar esas teorías? ¿Cuál es la importancia finalmente de esta investigación? La importancia yo creo que va muy de la mano con tratar de entender como los orígenes nuestros de la Tierra, del sistema solar en particular. No sé, entender también los detalles, obviamente, pero yo creo que va todo de la mano con eso. Entender, por ejemplo, si el sistema solar es un sistema planetario común o único. Digamos, eso la manera de responderlo es comparando, digamos, con otros sistemas planetarios que se vayan encontrando. Ahora, por ejemplo, a la fecha, revisé delante el número, hay descubierto unos 4.300 exoplanetas aprox. Igual es harto, digamos, como para empezar a hacer una comparación. Pero yo creo que la importancia es esa, tratar de entender cómo se formó el sistema solar en sí, cómo se formó la Tierra, cómo se formaron los planetas que hay alrededor y entender como nuestro lugar en el universo, que es como una frase que se usa harto, y tratar de responder esas preguntas, si acaso el sistema solar es único o no. Digamos, a lo largo de la historia igual como que se ha dado mucho, la historia de la astronomía, digamos, se ha dado mucho esto de que la gente solía creer, o la cultura en general tenía esta idea de que nosotros éramos el centro de todo, que la Tierra era el centro del sistema solar, que el sistema solar era el centro, no sé, de la galaxia o del universo, y con todos los descubrimientos, los avances que se han ido haciendo, nos hemos dado cuenta que eso no es así. Es como que no somos el centro de nada, finalmente somos súper comunes en ese sentido, pero cuando se empezó, digamos, con la exploración o la detección de planetas, como que esa como duda existencial queda un poco ahí a la deriva, porque al menos los otros sistemas planetarios que se han encontrado no hemos visto nada que se parezca al sistema solar. Entonces sigue la duda pendiente, y finalmente somos únicos, y si somos únicos, ¿qué es lo que nos hace únicos? ¿Por qué? O sea, ¿ocurrió algo en el proceso de formación del sistema solar como tal? ¿O después de que se formó ocurrieron otras cosas que cambiaron, no sé, la posición de los planetas, o no sé? Eso yo creo que es... ¿Aló? ¿Me escuchas? ¿Sí te escucho? Se me cortó de nuevo el internet por unos segundos. Perdón, mi internet está súper inestable, pero vamos a seguir lo mejor que podamos. Mira, se Eso debe ser parece... culpa de las AFP. Sí, yo creo que Estoy segura. mucha gente está metiéndose a internet para consultar el tema del 10%, así que quizás internet está un poquito colapsado. Pero dicen por aquí que parece que fuiste tú la que te pegaste, no fue tanto parece mi internet esta vez. Ya, Fue no tu sé, no internet. sé, no me apareció nada a mí. Ya. Bueno, tú estabas comentando que finalmente volver como a intentar responder esa pregunta de si realmente nuestro sistema solar es especial o no, también tiene que ver con estas dos teorías que tú mencionabas. Estas dos teorías responden o no logran explicar a cabalidad la formación de nuestro sistema solar. Eso es como el problema que hay con las teorías.
Sí, sí, es que hay como hartos detallitos que todavía falta ajustar en estas dos teorías. Por cierto, un paréntesis, si de nuevo falla el internet, hay algo que digo que queda inconcluso, cualquier cosa que aprovechen de preguntar. Porque Sí, no que sé si están no. escuchando. Sí, nos avisan Por si que dónde quedamos y lo retomamos. si quieren que vuelva a definir algo, cualquier cosa. Ujú. Cosas que pasan cuando uno está en vivo. Exactamente. Sí, de los problemas que tienen estas teorías, por ejemplo, la teoría de la creación de núcleo, te decía yo que debería poder explicar los planetas rocosos como la Tierra o los planetas gaseosos también, pensando en que tienen este núcleo, digamos, rocoso. El problema que tiene esa teoría en particular, bueno, uno es que no está claro realmente cómo crecen los granos de polvo. Ujú. Porque yo te decía que los granos pasan de milímetros a centímetros a metros, van creciendo como un efecto de bola de nieve hasta formar algo como de tamaño de kilómetros y de ahí ya por gravedad empieza a atraer más material. Claro. Pero toda esta parte en que los granos están colisionando, chocando entre ellos, es la que no está tan clara, específicamente cómo pasan de tamaños de metros a kilómetros. Mm. Porque si uno lo piensa igual es como un poco raro pensar en que los granos chocan y se unen. Como, ¿qué ocurre? ¿Qué proceso físico hay ahí que hace que los granitos finalmente queden pegados entre sí? Mm. Esa es una parte que no se entiende muy bien todavía y que es como un punto débil, digamos, de la teoría. No es que esté malo, sino que está incompleto. Ya. O sea, hay un enigma. Eh, bueno, eso es como uno de los puntos débiles de esta teoría. Y bueno, con las inestabilidades gravitacionales, que era la otra que te decía yo, tratan de explicar un poco los planetas gaseosos. Esa teoría funciona al menos para los planetas que se forman relativamente alejados de la estrella, no los que están cercanos. Ese era otro detalle. La teoría de la creación de núcleos sirve para explicar los planetas rocosos, específicamente los que están más cercanos a la estrella, los gaseosos también. Entonces, ahí hay como una suerte de discordancia entre las dos teorías. La de acreción de núcleo puede explicar planetas rocosos o planetas gaseosos más cercanos a la estrella y viceversa. La inestabilidad gravitacional les puede explicar los gaseosos que están más Mm. alejados. Y un detalle también de la acreción de núcleo es que es un proceso demasiado lento, como se define, digamos, en la teoría, demasiado lento en el sentido de que no lograría en la práctica, con esa pura física, digamos, de acreción de núcleo, no se lograría crear un planeta gaseoso, un núcleo rocoso y una atmósfera gaseosa, porque el material que hay en el disco, en teoría, se acabaría antes. Digamos, por lo que se Ah. sabe, digamos, de cuánto viven estos discos, son como toda la etapa del disco, digamos, en que la protoestrella está acretando material o alimentándose de material, dura algo así como 10 millones de años. Y si uno trata de formar un planeta gracioso, un planeta gaseoso a través de acreción de núcleo, el planeta se terminaría formando después de que ya desapareció el disco. Y eso como que Mm. No no tiene calzan los mucho sentido tiempos. en la práctica. Entonces ahí están como los problemas de las dos teorías y que obviamente no se pueden aplicar directamente a... Se cortó de nuevo. Se cortó lo último que dijiste. No sé qué es lo último que escuchaste. Lo último que estabas hablando de que el... Ay, se me olvidó. Pero casi terminando la frase se... Que finalmente que están las dos teorías, te decía yo, que tienen sus problemas, sus debilidades, entonces si cada teoría no es tan fuerte o tan robusta en sí, no es directamente aplicable al sistema solar, a mi juicio, digamos. La idea general, finalmente, de que todo parte de una nube molecular, que se forma un disco, eso está más o menos bastante aceptado, digamos, para aplicarlo al sistema solar y a otros sistemas planetarios. Pero no sé hasta qué punto es correcto decir que los planetas rocosos se formaron en el sistema solar, digamos que los planetas rocosos se formaron por acreción de núcleo y que los gaseosos se formaron por inestabilidad gravitacional o por algún Claro. otro proceso. Mira, y tengo entendido que el estudio de la formación de planetas y la búsqueda misma de los exoplanetas es un tema relativamente nuevo. O sea, no es como galaxias, por ejemplo, o estrellas, sino que es bastante reciente en la historia como de la astronomía.
Entonces quiero que hablemos un poquito de eso, de por qué es relativamente nuevo toda esta área. No, sí. Un segundito que se murió todo. Ahí sí, volvimos. Te veo. Sí, se murió la conexión, pero ya volvió. No sé si alcanzaste a escuchar lo que te pregunté antes de que se cayera todo. No, Perdón, de verdad, estabas completamente pegada. es mi internet el que está pésimo, perdón. Lo siento, tengo BTR, no puedo hacer nada. O echando de la culpa y el Siempre, problema. siempre. Bueno, te estaba preguntando de que tengo entendido que la formación de planetas es relativamente nueva si la comparamos con otras áreas de la astronomía. Entonces quería que nos contaras un poquito por qué la búsqueda de los discos protoplanetarios, los exoplanetas y la búsqueda misma de planetas es como nueva en comparación a otras áreas de la astronomía. Bueno, las ideas, digamos, que tratan de explicar cómo se formó al menos el sistema solar, tan nuevas no son, en realidad. Por allá como por el 1700, en esos años, salieron, digamos, las primeras ideas que trataban de explicar cómo se formó el sistema solar en sí. Hasta ahí no se hablaba de, o no se habían detectado, digamos, planetas en otro sistema. Entonces, todo lo que se trataba de explicar era para el sistema solar. Y de ahí empezaron a salir estas ideas de que los planetas se podrían haber formado en un disco, digamos, de polvo y gas. Entonces, esta idea tan nueva no es, pero sí la detección de exoplanetas, por ejemplo, es algo bastante reciente. El primer exoplaneta se descubrió en el 95, si no me equivoco. La primera detección que fue por la técnica de velocidades radiales, en este caso. Si Se puedes descubrió como un planeta. si puedes como explicar un poquito eso de a qué te refieres con velocidades radiales, yo creo que sería su como... Velocidades radiales es una técnica indirecta para tratar de encontrar exoplanetas. Y de hecho es una de las más como exitosas, digamos, que ha tenido muy, muy buenos resultados. En el caso de las velocidades radiales, lo que uno aprovecha para tratar de inferir que hay un planeta orbitando una estrella es un efecto que hay en física que se llama efecto Doppler. No sé si lo han hablado acá en los lives, pero en el fondo lo que ocurre es que si hay algún cuerpo orbitando una estrella, en este caso un planeta, la atracción gravitacional que le ejerce este planeta o potencial planeta a la estrella hace que se mueva un poco, como que la estrella como que se bambolea un poquito, y ese bamboleo uno lo puede medir. Uno lo mide mediante algo que se llama el espectro de la estrella. El espectro, el espectro, digamos, de la luz, en general es una manera de descomponerla. ¿Ya? La luz blanca, digamos, uno la puede descomponer en distintas longitudes de onda, que son como uno las llama, como las medimos nosotros, o distintos colores, si lo quieren ver así. Por ejemplo, un arco iris es una descomposición de la luz blanca, en este caso la luz visible. Entonces, cuando uno quiere aprovechar el efecto Doppler, como te decía, lo que uno hace es estudiar el espectro de la estrella, en este caso, y ver si acaso la luz de esta estrella se está moviendo. Moviendo en el sentido de la longitud de onda que vaya cambiando, pasando de los colores rojos a los azules y así, digamos. Ese es como el bamboleo. Finalmente, lo que ocurre es que el planeta, al estar orbitando esta estrella, o sea, en realidad los dos, la estrella y el planeta están orbitando un centro de masas en común. Entonces, los dos se mueven. Y lo que uno capta finalmente es el movimiento de la estrella mediante el estudio de este espectro. Bueno, en ese sentido, la detección de exoplanetas sí es reciente, el año 95 pasó hace muy poquito. Y desde entonces, obviamente, ocurrió como un boom, una explosión, digamos, en la búsqueda de exoplanetas. Desde ahí se ha ocupado mucho esta técnica de velocidades radiales, también la de los tránsitos, que es como estudiar o analizar cómo disminuye la luz que uno recibe de una estrella cuando un planeta pasa enfrente de ella. Es como el efecto que ocurre cuando hay un eclipse.
Como que el planeta al pasar frente a la estrella la eclipsa un poquito y uno como que ve una disminución en el brillo de esa... Mira, antes de continuar, quiero leer un mensaje que nos escribió Mauricio Pérez S. y dice que sí, que todo el día el internet ha estado así con microcortes. Así que aquí tengo una persona que habla que mi internet no soy yo, son todos. ¿Y no tiene BTR también? Y también nos están diciendo que hay muchas de las imágenes que se han obtenido son gracias a Alma. Y pone un corazoncito. Sí, de hecho de eso mismo voy a hablar ahora. Así que hablemos un poquito de Alma. Sí, obvio. Alma, corazones. Alma revolucionó todo, obviamente, porque lo que estoy hablando del año 95 hasta ahí, oye, todo era con técnicas indirectas, en realidad todo técnica indirecta para tratar de descubrir planetas, pero cuando hablo de estas detecciones con velocidades radiales o con tránsito, uno habla de planetas maduros que ya están formados, digamos. Están en un disco todavía como atrayendo material para formarse. Alma, por otra parte, cuando empezó a funcionar, si no me equivoco, fue el año 2011, nos trajo muchas ventajas, mucha ayuda, mucha resolución para poder observar los discos donde uno cree que se están formando los planetas. Entonces, gracias a ALMA, podemos ahora ver estas estructuras de anillos, de espirales, cualquier otro tipo de asimetría que pueda haber ahí. ALMA en particular observa en longitudes de onda o en colores, si quieren verlo así, colores relativamente rojos, en longitudes de onda largas, que en este caso se llaman milimétrico o submilimétrico. Esas longitudes de onda, que es como una parte de la luz, del espectro electromagnético, están relacionadas con temperaturas súper bajas, bastante bajas, digamos. Entonces sirve para observar objetos que son fríos, como es el caso de los discos protoplanetarios. Al menos las partes más externas, digamos, porque como les decía antes, los discos igual son súper grandes, miden entre 100 hasta 1000 unidades astronómicas, entonces, como les decía, una unidad astronómica es la distancia que hay entre el Sol y la Tierra, entonces si algo que mide 100 o muchas más unidades astronómicas que eso, obviamente va a estar frío porque está bastante alejado de la estrella. Entonces, ALMA al menos puede observar esas regiones del disco, claro. Y la resolución que tiene es buenísima para poder separar bien si es que aquí hay dos subestructuras o no. Esa es como la revolución que trajo ALMA, claro. para estudiar los discos en este caso. Y ahí estaríamos también hablando de, a ver si podemos entrar, ya lo explicaste un poquito, lo esbozaste, pero si podemos entrar en mayor detalle de cómo se detectan estos planetas en formación o los mismos discos protoplanetarios, como si podemos entrar un poco en detalle. Y para explicarlo voy a poner una imagen en pantalla de un gráfico para que nos expliques qué estamos viendo. ¿Está en pantalla ya? Porque Sí, yo no lo ya veo está. acá. Sí, ya está apareciendo. Ya. Son los gráficos, ¿cierto? Ya. Es que estos gráficos son una herramienta que se ocupa harto en astronomía que se llama distribución espectral de energía. Es un nombre un poco complicado, pero lo que trata de mostrar en el fondo es a qué longitudes de onda o a qué colores, de nuevo, si lo quieren ver así, está emitiendo más luz una estrella o el objeto que sea que uno esté observando. Entonces, esta herramienta que vamos a reducir el nombre a SED, que son las iniciales STED, para no decir el nombre completo de nuevo. Pero esta SED, digamos, se usó mucho, bueno, todavía se sigue usando, pero se usaba mucho antes de que llegara ALMA, para tratar de inferir la existencia de los discos, que obviamente no se podían ver en detalle. Entonces, cuando uno tiene, se supone que en pantalla están viendo 3 gráficos. En el primer gráfico, uno lo que tiene es la emisión de una estrella solita, que no tiene nada de material alrededor de ella. Entonces, esa estrella, digamos, la curva que se ve ahí es como una montañita en el gráfico. Esa curva es como muy característica de una fuente como una estrella, un cuerpo que está emitiendo luz como lo hace una estrella. Esa curva se conoce muy bien, viene de leyes físicas. Entonces, si uno observa una estrella y trata de crear este gráfico, es esa la curva que uno espera ver. Si hay alguna estructura, otro tipo de material en la estrella, obviamente esa curva se va a ver un poco deformada,
Ujú. y ahí es donde uno tiene que tratar de interpretarla. En el segundo caso hay una estrella con un disco alrededor de ella, un disco completo, digamos, homogéneo, plano, sin anillos, sin estructuras extras, como un disco ideal, digamos, con la estrellita en medio. Claro. En ese gráfico lo que uno tiene es la misma montañita Ujú. que va relacionada con la luz que emite la estrella, más una segunda, como una deformación de esa curva, llamémoslo así, una deformación que está asociada a todo este material que está alrededor de la estrella. Ahora, un detalle importante igual de ese gráfico, no quiero entrar en números ni nada así como para no enredar, pero digamos para al lado izquierdo del gráfico uno tiene las longitudes de onda más cortas que van de la mano con los colores más azules, y eso también va de la mano con las temperaturas más altas, más calientes. Entonces, si uno tiene una montañita que está como cargada más hacia el lado izquierdo del gráfico, significa que tiene una determinada temperatura, pero que es más caliente que alguna montañita en el gráfico que esté Ujú. tirada hacia el lado derecho del gráfico. Esa es como la diferencia. Hacia la izquierda está lo más caliente, hacia la derecha está lo más Mm. frío. Entonces, en el caso en que aparece el segundo gráfico, en que aparece la estrella con este disco alrededor, se ve que hay como una especie de exceso Claro. de luz hacia el lado derecho, digamos, las longitudes de onda más largas, más rojas, más frías. Entonces ahí uno puede empezar a inferir, si ve este gráfico en la práctica, Ujú. puede empezar a inferir que hay polvo alrededor de la estrella, polvo frío, que está emitiendo luz, digamos, en este caso en el rango infrarrojo, luz del tipo infrarrojo. Y en el último gráfico está, digamos, como, sí, es la continuación de los otros dos gráficos, está la estrella, está el disco también, pero ahora se le hizo como un huequito al medio, Claro. ahora es más como una suerte de anillo. Eh, Eso también tiene una implicancia en el gráfico que uno estudia, esta set. Ujú. Ahí están como más claros las dos montañitas que le decía yo, o peaks de emisión. Está a la izquierda el que corresponde a la estrella, que es más caliente, está el que Claro. corresponde Ujú. al polvo del disco, que es más frío, así que está un poquito más cargado hacia la derecha, y entre ellos queda como un bajón, digamos, en la cantidad de luz que se está recibiendo. Y ese bajón está relacionado con, digamos, el espacio que hay entre las dos montañitas. Ujú. Ese bajón de luz está relacionado con este hueco que hay en el centro del disco. Ahora, en la imagen pueden ver los gráficos y pueden ver la estrella con el disco y toda esta Claro. estructura. En la práctica, antes de que existiera ALMA, uno veía el gráfico solamente. Tenía como ver el disco con la resolución suficiente como para hacer la relación. Entonces ahí es cuando uno dice que en astronomía uno tiene que inferir las cosas viendo estos gráficos. Uno dice, ya, entonces, ¿qué puede tener tanta temperatura para que emita en esta determinada longitud de onda, para que el gráfico tenga esta forma, Mm. etcétera? Entonces, esto era como en la época pre-ALMA, digámoslo así, antes de que llegara ALMA. No se tenía resolución para ver los discos. Después de ALMA ya se pudieron empezar a tomar imágenes geniales Mm. de los discos y empezar a confirmar un poco esto que se pensaba de cómo interpretar los gráficos de estas sets. De hecho, justamente aquí Astrofermormer menciona a HL Tauri. Así que tú estás justamente hablando de la imagen que va a aparecer ahí en pantalla de HL Tauri, que vino con alma. Que ahí Sí, está. HL Tauri es como la imagen más representativa que hay por temas históricos, digamos, de cuando apareció ALMA y como la primera imagen de un disco apareció esta de HL Tauri. Bueno, en esa imagen se pueden ver un montón de anillos, Mm. en este caso. La idea de cómo se conecta todo esto, porque hemos estado hablando de cómo se forman los planetas, es que se cree que los planetas al ir como atrapando material del mismo disco, finalmente generan estos huecos que quedan cerca de la estrella o los anillos que se ven en la imagen de HL Tauri. Entonces, esa es como un poco la conexión. Se piensa que al ir acretando o alimentándose del material del disco, de alguna manera se empiezan a formar estas estructuras. En ese caso hay anillos, en otros Uh-huh. discos se ven espirales, similares a las galaxias espirales, también similares la forma que tienen. Y hay otros que son completamente más deformes, más asimétricos, y se piensa que la interacción que existe entre estos planetas y el material del disco es lo que finalmente genera estas estructuras. Y con ALMA uno puede verlas, digamos. Uh-huh. Entonces,
las teorías tienen que tratar de ajustarse a lo que uno está observando ahora. Ese es como otro detalle, y por lo mismo es que esto está en desarrollo ahora. Porque antes de ALMA uno tenía una cierta teoría que quizás se aplicaba al sistema solar y funcionaba bien, de repente aparece ALMA, se toma esta imagen de HL Tauri y un montón de otros discos, se ven todas estas estructuras y es como, wow, ¿ahora cómo las explicamos? Tienes que empezar a buscar cuál es la física que hay detrás de eso, y es como el trabajo que hacen un poco los teóricos. Los que trabajan más en la parte observacional toman las imágenes, y los que trabajan en la parte teórica tienen que tratar de explicar cuál es la física que hay detrás de esa imagen. Antes de que sigamos avanzando, no quiero que se me vaya una pregunta que nos llegó de Chileyenda, que nos dice: ¿es posible que se formen planetas no necesariamente en un sistema solar, quizás errantes por el universo? Según lo que entiendo yo, debieran formarse siempre en un sistema. Por toda esta idea general se tiene de que todo viene de la formación de la estrella en sí, el material que queda alrededor de la estrella, y ahí se forma el planeta finalmente. Claro. Lo que sí puede ocurrir, y que de hecho existe, se sabe que hay, tampoco es como que haya mucha explicación detrás de eso, es que hay unos planetas errantes precisamente, no sé cuál sería como una traducción, pero son como planetas que van flotando por ahí sin estar asociados a una estrella. No, literal, se llaman así en inglés, como están libres, se mueven por donde ellos quieran, no están asociados a una estrella. Pero no es como que hayan nacido allí de la nada o por arte de magia. Lo que se cree es que estos pueden haber sido como eyectados de algún sistema donde se formaron, por colisiones, por ejemplo. O por, no sé, si algún planeta rocoso puede haber sido porque al principio, cuando se estaba formando el sistema solar, no sé, era todo como muy caótico en el momento en que las órbitas están como empezando a estabilizarse recién, que el planeta podría haber salido, eventualmente haber salido disparado del sistema donde se formó. Y ya que estamos hablando de estos planetas errantes, ¿se han encontrado planetas en formación? Ya que ya vimos este disco protoplanetario, que era este disco que pusimos de ALMA. ¿Se han encontrado algún planeta ahí formándose, como habíamos estado comentando, o no? Yo diría que sí, pero yo creo que es un poco polémica igual la pregunta y la respuesta. Porque, sí, mira, digamos que sí. Es que hay una estrella que se conoce como PDS-70, un nombre súper bonito, digamos, PDS-70. ¿no? Súper Es el nombre de la intuitivo. estrella. Hay demasiado, y si lo quieren buscar, PDS-70. Ese es el nombre. Pero bueno, esta es una estrella joven que se ha estudiado un montón porque ahí se encontraron potenciales planetas en formación. Y esa es la gracia. La estrella es joven, los planetas que están ahí están en proceso de formación. El tema es que se han hecho un montón de estudios en esa estrella en particular para tratar de confirmar si efectivamente son planetas o no. Pero ahí viene de nuevo este tema de que se tienen que ocupar siempre técnicas indirectas. Como uno no puede tomar una imagen muy HD del planeta en sí, no lo vemos formándose, no vemos una roquita que está trayendo granos de polvo, que está trayendo sonósfera, no, eso no lo vemos. Entonces siempre es como infiriendo, viendo gráficos, revisando espectro y tratar de entender si el proceso físico que puede explicar esos gráficos o espectros finalmente se relaciona con la formación de un planeta o no. En el caso de PDS-70, sí, yo diría que sí, que hay dos protoplanetas que estarían formándose ahí. Están casi confirmados, diría yo, porque se ha hecho demasiado estudio y todo apunta a lo mismo. De hecho, en pantalla les va a aparecer una imagen justamente de PDS-70. A ver si Catarina nos puede explicar un poco qué estamos viendo. Sí, ese es un disco protoplanetario precisamente, y ahí ese es un buen ejemplo de los discos que les digo que son como un poco amorfos. No es un disco así como perfecto como los que les mostraban antes en la imagen con los gráficos. Digamos. Y así como ese hay un montón de otros discos con distintas formas. Todas esas como deformaciones que tiene se cree que pueden tener que ver con los planetas que se están formando ahí. En esa imagen en particular, en el medio se ve un círculo negro, no sé si lo alcanzarán a ver, digamos, sí, se ve bien. imagen, pero es un círculo negro en el fondo que está tapando a la estrella central. Eso se hace a propósito porque la estrella que está ahí en el medio, que se está formando, o protoestrella, emite mucha luz.
y el contraste que se genera, digamos, la estrella es demasiado brillante en comparación con el brillo que tiene el planeta que se está formando. Es muy brillante la estrella. Entonces uno necesita taparla de alguna manera para que ese brillo no nos moleste. Entonces, por lo mismo en esa imagen se ve un círculo negro. Eso es artificial, pero es una manera de eliminar la contribución de la estrella para poder analizar lo que hay alrededor. Bueno, y en ese disco en particular, no se me ocurrió colocar unas flechitas o algo indicando dónde están los planetas, pero hay un punto bien brillante cercano al centro, que ese es uno de los planetas. Si no me equivoco, ese es PDS 70b, así se llaman los planetas, también otro nombre súper lindo. El segundo planeta está un poco escondido en la estructura media brillante que se ve en la parte de arriba del disco. No se ve un punto, realmente, ahí no se alcanza a apreciar. Pero con los análisis que se hacen de la imagen, del espectro, etcétera, sí se logró entender que ahí hay un planeta formándose. El otro es muy brillante y se nota al tiro. Pero por lo mismo digo que hay problemas de resolución, etcétera. Uno no puede llegar y ver el planeta y tengo un planeta en forma. Es una tarea súper difícil y hay que combinar un montón de instrumentos para poder lograr, digamos, una imagen como esa, con ese nivel de detalle. Y así todo el planeta nunca se va a lograr ver muy en HD, siempre va a ser como un par de píxeles en la imagen y uno tiene que tratar de inferir su presencia en este caso. Y ya que tenemos esta imagen de lo que ya es casi confirmado que tenemos un planeta ahí, casi, porque todavía falta un poquito, no está 100%, pero hay varios estudios que avalan de que probablemente ahí hay un sistema con planetas en formación. ¿Por qué es tan importante encontrar estos? ¿Por qué no nos quedamos con la idea de decir, obvio, en esos discos se forman planetas, listo? ¿Por qué necesitamos encontrarlos? Necesitamos hacer que sean un poco más robustas las teorías, lo que te explicaba al principio, que las teorías no están completas, entonces si uno logra, bueno, ya no ver el planeta en formación, pero detectarlo y poder estudiar su ambiente, etcétera, uno puede mejorar las teorías que tratan de explicar ese proceso precisamente. Eso yo creo que es como un punto importante de tratar de encontrar planetas en formación. Mira, acá Astro Fermor, ya es demasiado complicado su nombre y está muy chiquitito. Dice, ¿qué opinas sobre las estadísticas que se han encontrado más supertierras o neptunianos, más como la Tierra o Mercurio? Nuestro sistema... Espera, no te alcancé a escuchar el principio de lo que estabas diciendo. Ya, ¿ahora sí? ¿Me escuchas bien? Uh-huh. Ya. Sí. Dice, ¿qué opinan sobre las estadísticas sobre que se han encontrado más supertierras o neptunianos más que como la Tierra o Mercurio? ¿Nuestro sistema es extraño? Eso es un poco lo que hablábamos de la importancia de mejorar las teorías, entender cómo se formó el sistema solar, etcétera, porque es cierto eso, que si uno hace como la estadística de todos los exoplanetas que se han encontrado, ya son planetas maduros, digamos, que ya están formados, pero si uno hace una estadística, hay un montón de supertierras, que son como planetas un poco más grandes que la Tierra, pero más chicas que Neptuno, en este caso es como un planeta intermedio, en ese caso, se les llama supertierras. Hay un montón de esos planetas, son súper abundantes, entonces uno dice son comunes. En todo lo que uno, o sea, la gran mayoría de los sistemas planetarios que uno observa son muchas supertierras. Entonces uno dice, ya es un planeta relativamente común, un tipo de planeta relativamente común, pero en el sistema solar nosotros no tenemos ese tipo de planeta. Entonces eso también ya llama la atención. Uno dice, si está ese tipo de planeta tan abundante en los sistemas planetarios que hemos encontrado, ¿por qué el sistema solar no tiene uno? Es raro, por decirlo menos, y va relacionado un poco con esta idea de lo que decían, pues si el sistema solar efectivamente es único, es raro o es común. A mí personalmente me da la impresión que es bastante único en ese sentido. Obviamente igual falta seguir viendo más estrellas, encontrando más planetas, pero la estadística al menos apunta a eso, que hay muchas supertierras y si el sistema solar no tiene una, la pregunta es ¿por qué? Es otra cosa que se trata de responder también. Eso sería otra cosa que se podría responder si se lograra entender bien cómo se forman los planetas, cómo se formó el sistema solar. Y sería algo que habría que tratar de explicar con la teoría. Claro. Y hay tantas supertierras porque el sistema solar no tiene una. Justamente hablando del sistema solar,
que lo hemos mencionado bastante a lo largo de esta conversación que hemos tenido. Finalmente, ¿qué puntos son los que se pueden explicar del sistema solar con la teoría? ¿Y cuáles son los temas que aún están inconclusos? Ya para ir como redondeando, porque ya nos queda menos de 10 minutos para terminar, entonces para ir redondeando las ideas, para que se queden como con esto las personas que nos están escuchando. Sí, yo creo que de inconcluso hay mucho. Si alguien me quiere corregir, puede dejar el comentario, pero yo creo que de inconcluso hay demasiado, al menos con el sistema solar. Y por lo mismo se está trabajando tan activamente en buscar planetas que se estén formando, tratar de conectarlos con la teoría, y esas teorías tratar de conectarlas con el sistema solar. Mira, acá llegó un comentario que pide como una reflexión tuya, que dice: ha habido mucha crítica sobre la necesidad de encontrar otros planetas, y si ya sabemos que algún planeta como la Tierra está demasiado lejos, ¿cuál sería tu respuesta a esa crítica? Así como de que, Sí. ¿por qué se siguen buscando más planetas si ya sabemos que están tan lejos que no vamos a llegar? Es lo que... Es que si lo pones así, yo creo que el tema es que uno no está buscando planetas como para irnos a ellos. Yo creo que va un poco por ahí la idea. Es importante aclarar eso, que es imposible irnos a otro planeta, entonces, precisamente por las distancias a las que están. Pero uno no busca planetas con esa intención, con la intención de buscar una segunda Tierra a la donde, Claro. aunque cuando se publican noticias por lo general lo hacen con ese titular, así como que se encontró otra Tierra, como que le dan ese énfasis de que, podríamos irnos de aquí y salvarnos del calentamiento global o alguna cosa. Pero no es ese el motivo por el que uno está buscando planetas. Va todo obligado con todo lo que hemos hablado durante esta conversa. De tratar de entender finalmente cómo se formó el sistema solar, al menos. Yo siento que va todo relacionado con eso, que si podemos viajar a otro lado o no. Y ya yéndonos un poco como ya hacia el futuro. Estamos, no sé, hoy día mismo tuvimos el lanzamiento de esta misión que fue a Marte. Así que pensando como ya en lo que viene. Sabemos que se viene la construcción de grandes observatorios, varios van a estar aquí en Chile. Y misiones espaciales, que justamente relacionadas con la que hoy se lanzó, por ejemplo. Y la pregunta es, con respecto al tema que estamos conversando, ¿van a haber observatorios o misiones espaciales dedicadas a este tema, a enclarecer la formación del sistema solar o la formación en general como de planetas? ¿O no se tienen planificado ese tipo de...? No, sí hay. El primero que se me viene a la cabeza es el famosísimo James Webb Telescope, que tiene como toda esta historia triste detrás, que lo han aplazado un montón de veces, una misión espacial. Una misión espacial que, si salen bien las cosas, creo que se lanzará el próximo año, en octubre, si no me equivoco. Pero bueno, ese es como una especie de sucesor del Hubble, el telescopio espacial Hubble. Ese telescopio en particular se espera que, va a estudiar el universo, digamos, va a tener hartos objetivos científicos y va a mirar, digamos, las longitudes de onda que corresponden al infrarrojo, en este caso. Yeah. En ese sentido tiene harta relación con lo que hemos estado hablando de la formación de planetas por la emisión que tiene el polvo. Que hablábamos de que el polvo tiene como su pic de emisión en estas longitudes de onda que corresponden al infrarrojo. Entonces, por ejemplo, Hubble, que si bien nos ha entregado unas imágenes espectaculares también de objetos, el universo en general, al observar mayormente en óptico no puede ver a través del polvo. Óptico es otra región del espectro electromagnético, que es como lo que podemos ver con nuestros ojos. Entonces el Hubble, por ejemplo, ha tomado imágenes en óptico que son preciosas, pero no puede mirar a través del polvo. Entonces, por ejemplo, el James Webb Telescope sí va a poder hacer eso, va a mirar a través o sea, va a poder ver a través del polvo, mirando en el espectro, en la parte del espectro que corresponde al infrarrojo, y nos va a poder dar ideas de cómo funciona la formación de la estrella en particular, y bueno, todo lo que viene después, que es la formación planetaria, porque todo parte de una nube fría que está llena de polvo y de gas molecular en este caso. Entonces nos puede dar luces de eso.
Bueno, de hecho, en pantalla van a aparecer dos imágenes que quizás muchos de los que nos están viendo las reconozcan, que son los llamados pilares de la creación, y que están vistos uno en óptico y el otro en infrarrojo. A ver si puedes explicarles ya en los últimos minutitos que nos quedan a la gente de qué es lo que están viendo finalmente. Porque esas imágenes son un ejemplo de lo que decía de cómo en cierta longitud de onda o en cierta parte del espectro de la luz uno puede ver distintas cosas, distintos procesos, distintos objetos. En la imagen que está en óptico, no sé en qué parte de la pantalla está, pero en la imagen que está en óptico uno ve los pilares de la creación, se ven como unos pilares alargados de polvo, digamos. Estoy apuntándolo con mi mouse para que la gente sepa. Ya. Que vienen a ser parte de las nubes moleculares o el gas molecular que después colapsa, forma las estrellas, etc. En esos pilares se están formando estrellas, pero Hubble, al menos en esa imagen que se tomó en óptico o luz visible, como uno la llama, no puede ver a través de ese polvo. Entonces no estamos perdiendo detalles de lo que ocurre ahí, al menos en esa imagen. Y la otra imagen que está en infrarrojo es exactamente la misma región del cielo, son los mismos pilares de la creación, pero mirados en infrarrojo, en otro tipo de luz, en otra longitud de onda. Y la diferencia yo creo que es notable, se ven un montón de estrellas en esa imagen, y eso es solo por el hecho de haber cambiado de longitud de onda. Entonces esa es la gracia igual de que salgan nuevos observatorios, nuevos telescopios, misiones espaciales que observen en distintas longitudes de onda, distintos colores o distintos tipos de luz, nos dan idea de diferentes estructuras. Por ejemplo, un disco protoplanetario, si uno observa en distintas longitudes de onda, puede ver distintas partes del disco. Puede ver las partes más externas o las partes más internas, dependiendo de qué luz está usando para mirar. Y en ese caso particular está como el ejemplo, yo creo, perfecto de lo que ocurriría cuando ya llegue este nuevo telescopio, el James Webb Telescope. Bueno, y va a ser sucesor del Hubble, va a poder mirar en infrarrojo, pero también va a tener mucha más sensibilidad, entonces va a dar imágenes, se espera que dé imágenes mucho mejores que las del Hubble, así que va a aportar directamente en la investigación, digamos, de formación planetaria. Súper. Bueno, no me funciona lo de apuntar con mi mouse, pero la imagen en óptico está justo la que está debajo del nombre de Catalina para darles como una referencia. Y ya nos queda un minutito antes de que se nos corte la transmisión. Muchas gracias. Quiero agradecerte por aceptar la invitación. Creo que estuvo muy claro. Espero que para las personas también haya sido igual de entretenido escucharte y aprender sobre estas cosas que no son temas como que se hablen tanto y se conozca tanto. Así que muchas gracias por haber aceptado venir. Estuvo muy entretenido y eso, las últimas palabras antes de que se nos corte. Nada, gracias a ti, gracias a los que estuvieron presentes y perdón por los problemas técnicos que hubo entre medio. Si quedaron dudas, igual las pueden dejar, yo creo, ahí en el Instagram del instituto y las podemos responder después. O si algo de lo que dije no se alcanzó a escuchar o cualquier cosa. Sí. Recuerden de que todas las conversaciones siempre quedan en el Instagram, en YouTube y en el Facebook del MAS, que lo pueden buscar, así que quedan. Así que siempre están. Y recuerden, nos vemos el próximo jueves con Mujeres en Ciencia. Así que estén muy bien. Nos despedimos. Chau, chau. Muchas gracias por unirse y que estén muy bien. Nos vemos el próximo jueves. Chao, chao.